Bueno, muy bien. Para terminar con la mirada de los autores, reitero, en esta aproximación, vamos a volver al esquema y entonces vamos a tomar el trabajo de Pucciarelli y Castellani en su capítulo referido a las etapas del kirchnerismo y la conformación de un régimen de hegemonía escindida, ¿no? Entonces ellos se encuentran ahí 7 etapas que podríamos expresar como una primera etapa de la crisis en sí misma, la crisis de la hegemonía del orden neoliberal, la segunda, que sería la etapa del dualdismo, asumiendo la crisis, eh, que la llaman estabilización y neutralización de la crisis de hegemonía neoliberal. Es decir, se ponen las bases para detener los procesos de destrucción, pérdida de valor, y implementar un nuevo marco o esquema macroeconómico para oponer a la estructura macroeconómica desarrollada durante el menemismo y la convertibilidad. La tercera etapa comienza con la asunción del kirchnerismo hasta la autonomía de Kirchner del dualdismo, y los autores la llaman resolución de la crisis de hegemonía durante la primera etapa. En esta etapa, digamos que se define el nuevo marco de hegemonía a partir de los pilares macroeconómicos del dualdismo, pero en términos políticos, con la autonomía de esta fracción que se va desarrollando como kirchnerismo y se opone en esta primera etapa al dualdismo, al PJ, ¿verdad? Entre el 2005, entre el 27 de octubre del 2005 y el estallido o el desarrollo en su primera etapa o la apertura de la crisis con los representantes agropecuarios, eh, tenemos un periodo que es el periodo, si ustedes quieren, crítico, medular, donde hay un intento frustrado de construir un régimen de hegemonía alternativo. Si el kirchnerismo propone, expande, articula y encuentra sus límites en esta crisis, después de la cual, o a partir de la cual, entre el 11 de marzo del 2008, el desarrollo de la crisis Lehman Brothers, ¿no? o la crisis global, hasta mediados del 2009, se gesta el régimen de hegemonía escindida. Es decir, aparece la alternancia de un marco opositor a esta hegemonía kirchnerista en ciernes. Desde la derrota del kirchnerismo en las parlamentarias, entonces tenemos esta redefinición del nuevo régimen de hegemonía escindido hasta el 23 de octubre del 2011. A partir de esa etapa, entramos en la consolidación de un régimen de hegemonía escindida que cubriría casi totalmente la etapa del kirchnerismo cristinista o la tercera presidencia. Claramente, en este modelo vemos asociado, digamos, la consolidación del marco opositor, mirando al futuro macrismo como la consolidación o la vuelta a un marco o esquema de búsqueda de hegemonía tramada por el neoliberalismo, o a partir de esta consideración. Bien, los trabajos económicos, como bien les dije, están, digamos, representados por Matías Culfas, cuyo texto se llama Los tres kirchnerismos, y entonces más o menos se podría decir que, en términos generales, Matías Culfas establece al kirchnerismo como una vertiente muy importante en la historia económica argentina, alcanzando la segunda etapa de mayor crecimiento luego de la década 2003-2013, que tuvo el 7,1, la etapa kirchnerista tiene 6,7, y la etapa de los años
2016 en adelante, la década siguiente, alcanza el 6,6. Es decir, que está es la segunda entre las tres primeras etapas de mayor crecimiento del PBI, crecimiento sostenido. La diferenciación que hace Matías Culfas es que en el primer kirchnerismo las tasas son chinas, el promedio alcanza alrededor del 7% de esa primera etapa. En el segundo kirchnerismo hay crecimiento, pero se acerca al 3%, orilla el 3%, mientras que la tercera etapa, el tercer kirchnerismo, hay un estancamiento. Recesión, estancamiento, y hay una pérdida de los esquemas macroeconómicos que le dieron solidez al modelo. Bien, del primer kirchnerismo dice Matías Culfas que hay una salida de la ortodoxia neoliberal, hay un nuevo rol para el Estado, una reestructuración de la deuda, hay éxito económico, crecimiento y camino a la normalidad, y hay una fase de acelerado crecimiento. Esto es absolutamente cierto. Los números son de mucha mejora, no es un rebote de la caída de la crisis del 2001, ese rebote se da en los primeros años, hay un intenso y prolongado crecimiento de todas las variables de empleo, de crecimiento. Matías Culfas encuentra en el kirchnerismo una nueva alternativa a un plan de sustitución de importaciones, y un modelo de crecimiento equilibrado sobre la centralidad del Estado. En el segundo kirchnerismo se establecen transiciones. El conflicto agrario, la crisis internacional, provoca ahí un corte, el 2009 es un periodo de caída, pero hay una recuperación, hay una crisis macro y se desacelera el crecimiento, como dijimos. El tercer kirchnerismo se lo puede intitular, según él, de la profundización del modelo al estancamiento. ¿Qué pasa en el tercer kirchnerismo? Bueno, se administran las restricciones, hay estancamiento general, hay retracción de algunos sectores. Está claro que el fundamental valor de la paridad cambiaria se fue perdiendo de la matriz claramente exportadora y competitiva del primer kirchnerismo, que Damil llama el lustro virtuoso, a una paulatina apreciación. Esta apreciación fundamentalmente se da por el no reconocimiento de una tensión inflacionaria que se desconoce y que se oculta tras la manipulación del INDEC. Esto genera una cantidad de problemas, problemas de las negociaciones salariales, pero fundamentalmente lo que hace es apreciar el peso y genera una pérdida de competitividad. Hacia el tercer kirchnerismo, todos estos desplazamientos generan ya una importante fuga de capitales que comenzó en el segundo kirchnerismo y se prolonga al punto tal que todo el periodo del tercer kirchnerismo, que coincide con el cristinismo, se realiza a partir del cepo cambiario. Es decir, hay una clara intervención del Estado en materia financiera con mecanismos que regulan, restringen la compra de moneda extranjera, restringen las importaciones, generan importantes problemas productivos, y la apreciación del peso genera a la vez un proceso contrario de fuerte salida de divisas que gasta el turismo o que fluyen en la compra de importaciones. Hay también una matriz de profundo desplazamiento en los gastos que el Estado asume por vía de los subsidios. Fundamentalmente, los más incomprensibles son aquellos que ocurren como subsidio al consumo energético, que generan grandes costos para el Estado y que subsidian en buena medida a sectores que se valen entonces de una tarifa que pueden pagar. Esto ha sido criticado y compuso al final del tercer kirchnerismo una erogación fenomenal del Tesoro,
generando también el fuerte déficit que caracteriza al tercer kirchnerismo, cristinista, contra el primer kirchnerismo, que es su polo opositor, es decir, hay fuertes superávit gemelos de balanza comercial y superávit fiscal. Bien, Damil analiza desde el periodo del 2002, pero lo analiza solamente hasta el 2013. Se encuentra que hay un periodo de desarrollo de los pilares del esquema macroeconómico inicial de las administraciones kirchneristas, que es el periodo de Duhalde. Después, Damil y Frenkel dicen que la economía bajo los Kirchner es una historia de dos lustros. Hay un lustro virtuoso del 2003 al 2007 y un segundo que va entre el 2008 y fines del 2012 con una considerable desmejora del desempeño macroeconómico. Esa desmejora, digamos, anticipa el peor periodo que se da sobre los años 2013, 2014 y 2015, último año del periodo de Cristina. Estos lustros, esta división en dos del periodo que estudian Damil y Frenkel, se establecen sobre estos parámetros. El primer lustro hay un fuerte crecimiento con un tipo de cambio real elevado, hay superávit gemelo, hay una estrategia productivista, hay una expansión de la inversión y del empleo. Sobre el final de este periodo aparece el claroscuro de la inflación. El segundo lustro, hay ya una clara manipulación estadística a partir del 2007, después se da el impacto de la crisis global, la crisis agropecuaria, elementos que encuentran Damir y Frenkel como negativos para la desmejora de las variables del esquema kirchnerista son, por un lado, la nacionalización del sistema privado de pensiones, que desarticula la confianza y la inversión entre el mercado, la intervención del Banco Central para auxilio del Tesoro, que produce la salida del presidente del Banco Central, Redrado, fue una fuerte crisis, y como dijimos antes, el impacto global, la crisis financiera global y la crisis agropecuaria. Esos cuatro elementos son los que desarticulan el modelo, ¿no? Por otro lado, en todo el periodo se va dando una apreciación cambiaria. Esto, reitero, se acumula, no es resuelto durante el periodo, y en esto ven los dos economistas, los dos historiadores económicos, buena parte de que el kirchnerismo cristinista haya dejado el gobierno conteniendo una crisis que evidentemente llevaba a una fuerte devaluación y una recomposición de las variables. Por un lado, las tarifas contenidas, que necesitaban un fuerte reajuste, y por otro lado, una devaluación que había sido contenida, más allá de la salida del cepo, que también era un tema que quedaba pendiente. Bien, por último, los autores Portas, Arcángelo, Steingart, plantean que el primer gobierno kirchnerista tiene un crecimiento acelerado de la producción y el empleo. En el segundo gobierno hay una crisis del agro y la recesión internacional. Se va de la crisis del agro y la recesión a una rápida recuperación. Y en el tercer gobierno kirchnerista titulan del apoyo mayoritario al fin de ciclo, la frustración de la sintonía fina y la acumulación de desequilibrio. Un poco lo que Matías Culfas dice elusivamente, más lo que plantean Damil y Frenkel, más lo que esbozan Porta y los autores que lo acompañan, es este ciclo económico que comienza desde lo virtuoso en un esquema productivista, industrialista, de fuerte expansión, de recomposición del salario, de fuerte inversión interna, a una desmejora con distintos desplazamientos, de los cuales evitamos ir a los elementos más minuciosos, como podría ser el tema de la negociación de la deuda que esbozó Labaña en el 2005, la reestructuración en el 2010 y el problema de los holdout que se da sobre el final
del tercer periodo y que genera fuerte crisis, digamos, con el Ministerio de Economía de Kicillof, ¿no? Bien, en todo este proceso se da también una fuerte oscilación de una negación de negociación con los organismos multilaterales de crédito. Por ejemplo, Kirchner opta junto con Lula por pagar su deuda con el Fondo Monetario, eh, aunque financiera y económicamente no es la mejor opción. Para tener autonomía paga 10.000 millones de dólares de las reservas, cosa que fue muy criticada. Y esta actitud de autonomía y reserva frente a lo que el organismo podía plantear como visitas formales para monitorear los procesos internos de la economía argentina, termina siendo en el gobierno de Cristina una negación pública en lo discursivo, pero sosteniendo en el marco del pragmatismo al ministro que intenta negociar con el Club de París y finalmente termina pagando la deuda con punitorios y termina resarciendo a Repsol. En fin, hay un pragmatismo en el tercer periodo que evidencia no solo los desequilibrios, sino la búsqueda de una normalización macroeconómica que se había perdido. Esto de alguna manera marca el fin de ciclo en términos políticos y también en términos económicos, dejando una tarea por lo menos no terminada, pero también avanzando sobre fuertes expectativas populares que sostienen al kirchnerismo como la nueva ola popular que ha hecho de la distribución, de la inclusión, de los nuevos derechos a las minorías, pero también, sobre todo, del derecho de los trabajadores a las convenciones colectivas de trabajo, al aumento del salario. Hay un fuerte principio del kirchnerismo en materia económico-política, que es la defensa del trabajo, la negociación con las empresas para evitar despidos. Todo esto configura una revalorización del peronismo alrededor de la sociedad del trabajo, pero a la vez crece en el kirchnerismo, del primer al segundo y sobre todo en el tercer kirchnerismo, crece la necesidad de subvenir al nuevo escenario de representación de la sociedad del subsidio, más que de la sociedad del trabajo. Ambas realidades conviven basculando y sobre esta otra hipótesis de trabajo quedan muchas interpretaciones por hacer con mayor cantidad de lecturas y fuentes. Muy bien, dejamos acá esta aproximación al kirchnerismo. Con esto terminamos la historia argentina del siglo XX en este 2020. Les mando fuertes saludos, espero que lo aprovechen y queda abierta toda la línea para seguir charlando sobre el tema. Muchas gracias, que sigan bien.